Muy buenas tardes, mi nombre es Vialexi Casadiego, soy doctoranda en el programa de estudios avanzados del doctorado de Ciencias Jurídicas para dar cumplimiento a la primera evaluación y discernimiento con respecto a mi protocolo doctoral, que está compuesto por la aproximación del objeto de estudio, la contextualización del estudio, la contextualización epistemológica y bioética de la investigación, los objetivos y la justificación en la línea de investigación. En esta primera oportunidad quiero discernir con respecto a lo que es la aproximación de estudio, las máximas de experiencia, principio abstracto implícito en los criterios de interpretación jurisprudencial. En cuanto a la contextualización del objeto de estudio de mi protocolo de tesis doctoral basado en las máximas de experiencia como principio abstracto implícito en los criterios de interpretación jurisprudencial, tenemos como punto de partida lo que es la función judicial y la interpretación. ¿Cuál es la labor del juez? El juez no se limita a una aplicación mecánica y silogística de la ley a los hechos presentados. El derecho opera sobre la realidad y esta realidad es compleja, es matizada y a menudo ambigua. Por lo tanto, una función esencial del juzgador es la interpretación, es desentrañar el sentido y alcance de las normas jurídicas y valorar los hechos presentados para determinar su correspondencia con los sujetos normativos. La jurisprudencia como conjunto de decisiones judiciales reiteradas se construyen precisamente sobre los actos de interpretación. Conectar la norma abstracta con el hecho es lo que se denomina, o es la existencia en sí, de una brecha inherente entre la realidad y la abstracción de la norma legal, y la singularidad y la concreción de los hechos de un caso en particular. Además, la prueba de los hechos nunca es perfecta. El juez trabaja con relatos, indicios, peritajes, documentos, etc., que debe valorar para construir una verdad procesal. ¿Cómo realiza el juez esta conexión y valoración? No lo hace únicamente con las herramientas formales del derecho, que son las leyes, la doctrina, los códigos, sino que necesita también reunir un conocimiento adicional sobre cómo funciona el mundo, cómo se comportan las personas y cuáles son las relaciones lógicas y causales más probables entre los fenómenos. De allí que hay herramientas clave como son las máximas de experiencia, que no son más que juicios generales, como principio abstracto, que funciona como reglas o principios generales que guían el razonamiento del juez. Estas herramientas claves de las máximas experiencias, como dijimos, hay juicios que son generales y el principio abstracto. En los juicios generales, podríamos decir que serían todos aquellos conocimientos generales extraídos de la observación, la lógica, la experiencia cotidiana e incluso el conocimiento científico que normalmente ocurre, lo que sucede, lo que suele pasar, es por supuesto esperable según la naturaleza del caso. Y tendríamos el principio abstracto, que sería la función como reglas o principios generales que guían el razonamiento del juez, pero no están positivadas como normas jurídicas formales, por eso son abstractas, porque no se refieren a los detalles únicos del caso, sino que a una regla general que se aplica a ese tipo de situación. Por ejemplo, quien huye por ejemplo, de la escena de los hechos, generalmente tiene alguna implicación. Esto es una máxima de experiencia, no una regla legal de culpabilidad. ¿Y por qué es implícito? Porque a menudo los jueces aplican estas máximas sin declararlas explícitamente en su sentencia, sino que forman parte de esa base cultural, o sea, sentido común o su entendimiento tácito de la realidad. Son, digamos, un presupuesto no siempre visible al razonamiento. De allí deviene lo que son los criterios de interpretación jurisprudencial. Las máximas de experiencia se infiltran y se vuelven parte integral de los criterios de los jueces. Entonces, el propósito de mi investigación, en un principio, sería develar cuáles son los criterios
del magistrado, los principios abstractos y las máximas experiencias aplicadas en la interpretación de la norma jurídica en la creación de jurisprudencia desde la gestión del conocimiento. Comprender el sistema utilizado por el magistrado para la interpretación de las normas jurídicas desde las voces de informantes clave. Interpretar los significados que otorgan los informantes clave en el enfoque axiológico utilizado por el magistrado en el uso de las máximas de experiencia como principio abstracto de interpretación de la norma desde la gestión del conocimiento, para generar un constructo teórico sobre las máximas de experiencia como principio abstracto de la interpretación de la norma jurídica para la creación de las jurisprudencias dentro de la gestión del conocimiento. En relación al abordaje metodológico para mi protocolo de tesis doctoral, como es las máximas de experiencia, por un principio abstracto implícito en los criterios de interpretación jurisprudencial, utilizaremos lo que es el paradigma, enfoque y métodos. En cuanto al paradigma, tendremos el paradigma epistemológico interpretativo, que no es más que el estudio se inscribe dentro del paradigma interpretativo, también conocido como hermenéutico, constructivista o comprensivo. La elección de este paradigma se justifica porque el objeto de estudio, que son las máximas experiencias como principio implícito en la interpretación, no busca establecer leyes universales ni medir objetivamente un fenómeno externo, como lo haría el positivismo. En cambio, busca comprender, interpretar los significados subyacentes en la práctica judicial. En cuanto al enfoque metodológico desde el punto de vista cualitativo, que está también derivado del paradigma interpretativo, el estudio adoptará un enfoque cualitativo. Este enfoque es el más adecuado para explorar la naturaleza compleja, implícita y contextual de las máximas de experiencia. El método a utilizarse de este método fenomenológico y hermenéutico. Esta combinación es particularmente potente porque para este estudio tenemos componentes hermenéuticos como es la interpretación de texto, círculos hermenéuticos, contextos y precomprensión, componentes fenomenológicos que tienen que ver con la experiencia judicial manifiesta, por supuesto, aunque no se acceda directamente a la vivencia, el juez al momento de decidir. La fenomenología orienta a la mirada hacia cómo el fenómeno, ¿verdad?, de recurrir la experiencia común se manifiesta en el texto de la sentencia. Se busca, más que todo, describir la esencia de ese acto de razonamiento tal como queda plasmado en su sentencia. En sí, en la práctica, se seleccionará un corpus, se analizará profundamente, se identificará e interpretará, se analizarán los roles hasta llegar a una síntesis comprensiva. Ahora bien, vamos a detallar las técnicas e instrumentos para la recolección y el análisis de la información que se realizará incorporando la entrevista profunda y los pasos de análisis solicitados en el contexto del protocolo de tesis doctoral dentro del marco de la metodología ya establecido, lo que es el paradigma interpretativo, un enfoque cualitativo, una metodología fenomenológica y hermenéutica. Allí tomaremos como técnicas e instrumentos de recolección de la información, como les dije en un principio, dos técnicas complementarias para obtener información desde diferentes perspectivas de las máximas experiencias. Primero, un análisis documental, por supuesto, sobre jurisprudencia, las técnicas, los instrumentos, la identificación de sentencias, la identificación de inferencias, supuestos implícitos, implicación posible de una máxima, la función de la máxima en la argumentación. Todo desde un punto de corpus seleccionado de diferentes sentencias. Se va a realizar una entrevista profunda de 3 informantes clave, que serían magistrados. Esta entrevista profunda se utilizará la técnica de la conversación guiada, flexible y abierta para explorar las percepciones, las experiencias y significados de los informantes
atribuyendo el uso del conocimiento, que es la experiencia y el sentido común en la práctica judicial. Estos tres informantes serán seleccionados mediante muestreo intencional o por criterio, buscando perfiles con profunda experiencia y reflexión sobre la práctica judicial en el contexto venezolano, por supuesto. Pueden ser jueces, abogados, académicos. Los instrumentos sería un guión de una entrevista semiestructurada, por supuesto, que contendría temas y preguntas abiertas para explorar no un cuestionario rígido, sino una conversación, explorar la comprensión personal del sentido común o la lógica en la decisión judicial, las experiencias concretas donde este tipo de razonamiento se devela, por supuesto, los procesos mentales al valorar las pruebas, la percepción sobre la explicitud o implicitud de los razonamientos, los riesgos y los beneficios percibidos, diferencias percibidas entre áreas del derecho y los niveles judiciales, en fin, a través de un procedimiento, de este procedimiento se buscará lo que es un ambiente de confianza, donde se solicitará consentimiento informado, se grabará en audio, con permiso por supuesto del entrevistado, después se transcribirá de forma literal y será un análisis detallado. Tomando por supuesto todas estas notas de cambio. Estas técnicas de análisis e interpretación de la información, por supuesto también tendrá una preparación a través de la categorización, utilizando técnicas de contenido cualitativo según el tema, a través de un proceso de codificación abierta de los datos, después se realizará una interpretación a través de la técnica hermenéutica profunda, con un proceso que va más allá de la categorización, lo que busca desentrañar el significado profundo de las categorías y las interrelaciones, que revelarán las máximas, por supuesto, identificadas sobre la visión de un mundo implícita en la jurisprudencia. Para llegar a la triangulación, a través de la triangulación de fuentes y métodos, con un proceso que se comparará sistemáticamente los hallazgos, hasta llegar a la estructuración, lo que es en sí la síntesis y la modelización conceptual, para terminar, digamos así, no terminar o concretar lo que es la parte de la teoría, la teorización, lo que es elaboración de la teoría fundamentada en un desarrollo conceptual. Es el nivel más alto de abstracción. A partir de la estructura de hallazgo se busca generar comprensiones teóricas sobre el fenómeno. No necesariamente una gran teoría, pero sí proposiciones teóricas, conceptos, un modelo explicativo de cuánto juega el rol del funcionario en las máximas de experiencia y en la interpretación judicial. Se busca entonces responder qué aporta este estudio a la comprensión teórica del razonamiento judicial, la interpretación jurídica o el papel del implícito en el derecho. Y cómo se conectan esos hallazgos con la literatura existente, confirmando, refutando o refinando teorías previas al tema. Bueno, todo este conjunto de técnicas e instrumentos aplicados de manera rigurosa y reflexiva dentro del marco metodológico hermenéutico es lo que me permitirá abordar la complejidad del objeto del estudio y generar una comprensión más profunda sobre el papel de las máximas de experiencia en la interpretación jurisprudencial. Hasta aquí, bueno, muchas gracias. Esto ha sido un resumen de lo que es el avance sobre el protocolo de tesis doctoral